Bienvenidos amigos a Diario de un Sexalescente. El tema que quiero cubrir hoy tiene que ver con la tecnología en la sexalescencia. Los sexalescentes de hoy nacieron en la década de los 50 y los 60. Una década en que no había teléfonos celulares, no había computadoras, por lo menos no computadoras personales, y no había una serie de elementos de telecomunicaciones que hay hoy. De tal manera de que nosotros evolucionamos como seres humanos a través de lo que se llama el contacto directo. A través de la historia, el hombre ha tejido su red social fundamentalmente conversando con otras personas, entrando en contacto con ellas y hablando, conversando. Sin embargo, la transformación que nuestra generación ha sufrido en los últimos 30 años nos ha obligado a adquirir una serie de destrezas con las cuales nunca nos habíamos planteado, ni siquiera nuestros padres nos habían preparado para eso. Una de estas destrezas es el interactuar con una máquina que demanda de nosotros una cierta lógica de actuación. Las herramientas del hombre por siglos fueron estrictamente manuales. Uno las agarraba y el carácter utilitario de la herramienta le decía a uno más o menos el propósito y la forma de utilizarla. Tenemos el cuchillo, el martillo, el destornillador. Prácticamente la herramienta era evidentemente fácil de utilizar, intuitivamente fácil de utilizar. Pero con la incorporación de la electricidad a la creación de de instrumentos electromecánicos, bueno, teníamos entonces los aparatos electrodomésticos, que esencialmente era prenderlos y apagarlos. En todo caso, el radio requería mover el dial de sintonía y subir el volumen, etc. Y aquellos un poquito más adelantados que tenían equipos de sonido en esa época, pues también jugaban con los amplificadores y con los ecualizadores. Pero de una u otra manera, era relativamente evidente para la persona que operaba un instrumento o un dispositivo cualquiera la utilidad y la forma de utilizarlo, ¿no? La aplicación y la forma de utilizarlo. Con el advenimiento de los instrumentos inteligentes, entendiendo por inteligente un instrumento que no va a funcionar a menos que nosotros le digamos específicamente qué hacer. Y estas instrucciones al instrumento o al aparato o al dispositivo se le dan en forma de un programa, de una secuencia, de un algoritmo de acciones que uno tiene que ir tomando. Y todo esto está basado en la presencia de lo que se llama el famoso menú. El instrumento nos da un menú de opciones y nosotros vamos escogiendo cada una de estas opciones dependiendo pues del interés que tengamos de que el aparato funcione de una u otra manera. Bueno, de más está decirle que probablemente los que me conocen o los que pasaron por esta generación saben que uno de esos primeros instrumentos familiares en casi todas las casas eran las videograbadoras, los famosos VHS o Betamax, que tenían una circunstancia de que para poder grabar los programas a cierta hora, pues la gente podía programarlo, es decir, podía decirle tal día, en los días miércoles a las 8 de la noche yo quiero escuchar tal programa. Ahora, esa instrucción había que dársela de acuerdo a una secuencia de teclas, de botones que había que darle para que el VHS a las 8 de la noche de los días miércoles pues se activara y empezara a grabar el programa. Son muchas las anécdotas de que se dice que prácticamente en la mayoría de los hogares los aparatos de videograbación lo que hacían era iluminar las 12 AM todo el tiempo porque nunca los usuarios nunca habían sido ni siquiera capaces de ponerle la hora al aparato. Sin embargo, a través de estas limitaciones pudimos educarnos, llegar a profesiones, trabajar. Y trabajar, bueno, básicamente con máquinas de escribir, que uno sabía que si apretaba una tecla, pues la letra se aparecía en el papel, producto mágico de la mecánica de un typo.
Y así casi todas las herramientas que usábamos tenían eso. Quizás lo más sofisticado que había, en cierta forma, de uso diario en el trabajo era el teléfono, las centrales telefónicas. E incluso, pues, no había mucha lógica que hacer. Básicamente uno veía un botón iluminado, lo apretaba y levantaba el auricular y inmediatamente estaba en conexión con alguien. Uno no tenía que programar prácticamente nada. Más las centrales telefónicas de la época laboral las programaban los que las instalaban y ya está. Uno iba directo a usar la extensión. Lo más que uno podía necesitar era recordarse de la extensión del jefe de personal o del jefe de almacén, lo que sea. Pero para efectos de trabajo no se requería mayor cosa. En el área médica, pues los instrumentos eran sencillos, no había mucho que hacer y de repente aparece en los años 70, 80 algo que, y debo reconocer que para mí fue algo que cambió mi vida, porque yo fui uno de los primeros que adoptó ese conocimiento y esa tecnología, que fue la del computador personal. Por ahí por los años 1974 estaba yo estudiando medicina cuando en un viaje que hice al extranjero pasé por una vitrina buscando cámaras y lentes, porque siempre ha sido mi pasión la fotografía. Y es más, no había ni siquiera en esa época, yo no recuerdo que tuviera videograbadoras en la casa, y vi una pequeña caja gris que tenía un monitor y un tablero y una audiocasetera al lado, y esa era una computadora personal. La adquirí en ese momento y desde ese día pues cambió no solamente mi vida, mis destrezas y mi forma de pensar, sino cambió por completo mi visión de lo que iba a ser el futuro de la computación en la vida cotidiana. Y los que en esa época me acompañaron en la escuela de medicina José María Vargas recordarán a Cisneros llegar a la sala de clínica con su camastrón, con su computadora personal, para ser el pionero en la introducción de la computación en medicina en el Hospital Vargas. Estoy hablando del año 1974. Allí mismo programé yo mi primer programa de computación, básicamente para categorizar los pacientes hipertensos. Recuerdo que en esa época pues la medicina interna era mi pasión antes de que las imágenes terminaran por cautivar mi pasión, ¿no? Bueno, el asunto fue que, volviendo al punto de las herramientas, hoy por hoy, pues nuestra generación de sexadolescentes ha tenido que lidiar con una tremenda decisión. Reentrenarse en el uso de todo esto, familiarizarse con lo que es crear una cuenta de correo electrónico, revisar documentos electrónicos, producir impresos, manejar un router, un ruteador de señal, familiarizarse con la manera de conectarse a Wi-Fi, los teléfonos celulares, que son esencialmente menos teléfonos y mucho más computadoras que teléfonos. Y obviamente pues nosotros tuvimos la cierta oportunidad de migrar, pero muchos de nuestra generación no lo pudieron hacer, y esos son los que han dependido de sus hijos para poder programar todos estos dispositivos que usamos a diario para poder funcionar, tanto laboralmente como profesionalmente como socialmente. Porque ustedes me están oyendo hoy precisamente, probablemente porque tienen una cuenta de YouTube o de Facebook, y si tienen todas esas cuentas tienen computadores, y si tienen todas esas computadoras tienen que entrar todos los días a un sistema operativo, saber lo que es un archivo, crear una carpeta, saber lo que es una jerarquía y seguir una serie de instrucciones que, si no las siguen, pues la computadora los llama brutos, muchas veces tratando de hacerles ver que han metido la contraseña equivocada. Así es que, bueno, esa es una de las cosas que ha tenido que transitar mi generación, y las nuevas generaciones, pues uno basta ver un niño de 4 o 6 años con una tableta y lo ve navegar los menús y hacer cosas fascinantes con una lógica que les parece natural a ellos. Pero lo que nosotros vivimos, que fue la incapacidad de programar una videograbadora, pues reconocemos que nuestra generación estaba en ese sentido subdotada dentro de lo que es el marco lógico que se necesita para seguir una serie de instrucciones y lograr una consecuencia lógica de lo que uno quiere hacer. Bueno, esa es mi reflexión de hoy sobre la transición de la sexadolescencia, de una etapa de vida no computarizada a una vida computarizada,
Y espero que muchos de ustedes pues estén disfrutando de esos grandes avances que ha traído la computación y ahora más recientemente en los últimos 40 años, el Internet, pues que ha revolucionado todo, la manera de gestionar, de buscar pareja, de conseguir trabajo, de buscar información de salud, prácticamente todo, pues de comprar, de vender, hasta de asesorías médicas, psicológicas, todo, pues de realmente el Internet ha pasado de ser una opción de recurso a ser algo esencial en la vida moderna, en la vida civilizada. Pues claro que podemos vivir sin Internet, pero la verdad es que pasaríamos muchísimo trabajo y volveríamos a etapas ya superadas de la organización humana y de la interacción entre seres humanos. En otros programas seguiré hablando un poco sobre esto, sobre esa transición que vivió nuestra generación y el impacto que eso en un momento dado está teniendo en las personas y en la manera de relacionarse con otros. Muchas gracias por su atención a este episodio de Diario de un Sexalescente, reflexiones de gente que ha pasado ya más de la mitad de la vida observando y experimentando situaciones que han cambiado un poco nuestra percepción de la realidad y compartiéndolas con ustedes. Si tienen algún tema que les interese que me comente, por favor háganmelo saber a través de las redes sociales y les agradezco pues la atención y les pido que por favor se suscriban a mi canal Diario de un Sexalescente en YouTube. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio de esta serie de reflexiones diarias que hago en relación con la edad, la tecnología, la salud, la medicina y muchos otros temas que yo sé que si me están escuchando es porque les interesa. Muchas gracias a todos.